conjunto nombrarles salud y enfermedad, aspectos sociales, biológicos y educativos. Las líneas que vamos a ver hoy, como nuestro compañero Milton acaba de mencionar, son los determinantes sociales de la salud, historia natural de la enfermedad, de los cuales les voy a hablar yo, y la promoción de la salud, Carta de Ottawa, y educación, para las de las que va a hablar mi compañero Joaquín. Correcto. Ok. Primeramente, les comienzo a hablar yo acerca de determinantes sociales de la salud, pero antes, como ya saben, claro, si tienen alguna duda en cualquier momento de la presentación, no duden en alzar la manita y preguntar. Ok, ¿ya se ve la presentación de qué son? Ay, perdón. Ay. Un momentito, por favor. Ahí está. Perfecto. Entonces, empezamos primeramente la definición de qué es un determinante social de la salud. Bueno, la OMS da la siguiente definición. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos en el sistema de salud. ¿Esto a qué se refiere? Los determinantes sociales de la salud hacen referencia a todos estos aspectos, pues claro, como su nombre dice, sociales, en los que la persona, pues digamos que nace, no necesariamente decide o escoge estar. Son su situación económica, su situación familiar, incluso geográfica en la que se encuentre. Todos van a ser estos aspectos que de una u otra manera van a influir en la salud del paciente, o sea, perdón, de la persona. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, bien. Sí, Lucy, yo lo veo. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de ampliar un poquito con este tema, hay un concepto llamado cuidado de la salud individual. ¿Qué hacer? Es referencia a pues el cuidado de la salud que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia persona, o sea, pues hacer ejercicio, comer saludable, ir al médico pues para un chequeo regular o ir al médico apenas sientas los inicios de una enfermedad. Todo eso son pues aspectos que cada quien pues emprende en sí mismo para mantener una salud individual. Sin embargo, hay una pregunta. ¿Es posible para toda la población pues realizar todos estos aspectos para tener una adecuada salud individual? Y pues la respuesta es no. En muchas ocasiones la población, gracias a estos determinantes sociales, no tiene acceso a muchas posibilidades, muchos recursos que otras personas sí tienen. ¿Ok? Y esto hace referencia a los determinantes sociales de la salud. También pueden llamarse como macro determinantes. Ok. Esto hace referencia a todos estos aspectos que quedan más bien como fuera del control de la persona, porque le tocó nacer en una comunidad, porque le tocó nacer en una familia pues de recursos bajos, en una familia en donde solo la mamá trabajaba, puede ser. Son todos estos aspectos fuera del control de la persona en los que pues le tocó vivir, y por eso no va a tener, simplemente por esas situaciones sociales no va a tener el mismo acceso a la salud que otras personas. Ok. Y esto, claro, pues claro que sí va a afectar en su salud, porque aquí, aunque la persona bien pudiera querer ir a un chequeo regular, puede que no tenga pues el acceso, ya sea económico, o tal vez sea, no sé, un adolescente que sea responsable de su familia y no cuente con el tiempo para ir constantemente al médico, o que tenga simplemente otras prioridades. En fin, existen muchas situaciones en las que le impedirían a las personas pues cuidar de su salud de la manera más óptima. Ahora, una pregunta también, ¿estas situaciones pueden cambiar? En teoría,
pues como ya mencionamos, la mayoría de esos problemas, esos determinantes sociales, suelen ser carencias, ya sea carencia de oportunidades, de dinero, de buen acceso a comida saludable o de comida en general por falta de dinero puede ser. En teoría, todos los problemas podrían ser solucionados y de hecho nos menciona, estos son modificables y en diferente magnitud en cada uno de los grupos sociales, países y dentro de cada país, respectivamente en sus estados, regiones y comunidades. O sea que en diferentes niveles, estos determinantes sociales deben ser atendidos y podrían ser, mejorados, por así decir. En este caso, ¿a quién le correspondería atender esto? Pues sería el gobierno y en un momentito más adelante vamos a mencionar cómo se realiza esto. Ahora bien, hay que aclarar otra cosa. Nos menciona también que antes los planes de salud se basaban mucho en las causas de muerte y de morbilidad que ya habíamos visto en las clases pasadas. O sea que se enfocaban mucho en como que el diagnóstico final de las muertes de los pacientes. O sea, el paciente murió por cáncer, el paciente murió por un infarto agudo del miocardio y demás motivos, ¿ok? Simplemente se fijaban en las causas finales de la muerte y no se fijaban mucho en los pequeños factores que pudieron haber llevado al paciente hasta ese punto que finalmente ocasionó la muerte, ¿ok? Por lo que en los planes estaban las soluciones, los posibles pasadas en evitar que el paciente muera de cáncer, pero no consideraban estos factores que se conocen como factores de riesgo. Ahora, hoy en día, sí se toman en cuenta esos factores de riesgo porque estos son muy importantes, que son los que en conjunto podrían llevar a una enfermedad mayor. Ahora, podrían preguntarse, ¿en qué momento pasamos de determinantes sociales de la salud a factores de riesgo? Esto es porque los mismos determinantes sociales podrían conllevar a factores de riesgo. Y aquí podemos ver en la lista, no sé si ya se ve, pero una lista que menciona como que los 10 factores de riesgos más usuales, que son una nutrición insuficiente o excesiva, claro, dependiendo del caso, ejercicio aeróbico insuficiente, falta de inmunización contra agentes microbianos, exposición a toxinas y venenos, armas de fuego, comportamientos sexuales arriesgados, traumatismos por los motores y consumos de drogas ilegales. Todos estos son factores de pues, estas sumadas a otras situaciones podrían conllevar a una enfermedad en la persona. Ahora bien, esto, a su vez, los factores de riesgo pueden provenir de un determinante social de la salud, ya que dependiendo pues, de la situación muy particular de la persona, de su nivel social, del nivel educativo, de las situaciones que le tocaron vivir particularmente a esa persona, pueden que se encuentre, no sé, en un ambiente que le tenga mayor acceso a las drogas o un ambiente que no le haya permitido una alimentación adecuada, que a su vez, esto ya dijimos, puede llevar a una enfermedad. Y de hecho, aquí no sé si ya se les ve a ustedes, hay como una correlación de cómo determinantes sociales pueden causar diferentes factores de riesgo y a su vez cómo sus factores de riesgo pueden conllevar a diferentes enfermedades. Aquí, por ejemplo, nos mencionamos la pobreza extrema de primer lugar porque es uno de los determinantes que tristemente podemos encontrar más en nuestro país. Y este conlleva a su vez a diferentes factores de riesgo que entre los cuales nos menciona nutrición insuficiente, por lo mismo que ya sabemos que una persona que se encuentra en estado de pobreza extrema, si es que consigue suficientes recursos para alimentar, aún así esto no va a ser suficiente. También exposición a toxinas y veneno y falta de inmunización contra agentes microbianos. Aunque en teoría ya sabemos que las inmunizaciones normalmente suelen darse de manera gratuita, en muchas ocasiones las personas en situación de pobreza extrema a veces no cuentan con la facilidad de ir hacia los centros de salud más cercanos para
poder obtener esto. Así que, como sabemos, esto es un determinante social que podría conllevar un factor de riesgo. Ya sabemos que esto no es necesariamente en todas las situaciones, pero sí es una situación de que pues pone al paciente en mayor riesgo, a la persona, perdón, en mayor riesgo de sufrir estos factores. Y que a su vez, como sabemos, puede llevar a diferentes, como por ejemplo, en el ejemplo inicial de la nutrición insuficiente, puede llevar a las personas ya sea a una desnutrición, enfermedades como la diabetes. Bueno, perdón, la diabetes sería en caso de nutrición excesiva, pero sí puede llevar a los pacientes a un caso de desnutrición y de ahí conllevar otras enfermedades. Ay, no se mueve. Ahí está. Bien. Ahora, como les había mencionado, esto en teoría sí debería tener una solución, sí podría poder ser, porque al fin y al cabo todos estos determinantes sociales suelen caer pues, en faltas, ¿ok? Insuficiencias en ciertos aspectos, ya sea de falta de recursos económicos, falta de recursos alimenticios por situaciones en las que les ha tocado vivir. Así que en teoría debería de haber planes en los que se intente, o sea, se esté consciente de estas faltas, de estas carencias y poder cubrir a estas carencias. Así que todo empezó en los años 80 en Estados Unidos con el establecimiento de lo que se llamaba el futuro de la salud pública, que posteriormente la Organización Panamericana de Salud utilizaría como base para establecer lo que se conoce como las funciones esenciales de la salud pública. ¿Qué son estos? Nos menciona, son aquellos procesos y movimientos de la sociedad que constituyen condiciones para el desarrollo integral de la salud y el logro del bienestar, y como tales orientan y modulan la organización y el comportamiento de los campos y actores que componen una sociedad determinada. En resumidas cuentas, estas funciones esenciales de la salud pública van a ser como unos planes establecidos por la Organización Panamericana de la Salud para tratar de cubrir ciertas carencias de acuerdo a la sociedad. Se encargaba más que nada de, primeramente, analizar las circunstancias particulares en las que se encontraba la sociedad y posteriormente establecer un plan de acuerdo a la sociedad, o sea, un plan adecuado a la sociedad que ya fue estudiada. Y estos fueron las 11 funciones esenciales con las que se concluyeron. No sé si se ve en la imagen, supuestamente debe haber una imagen donde se vean las 11, pero aquí a un lado coloqué todas las funciones de las cuales voy a leer algunas. La primera nos menciona el monitoreo, evaluación y análisis de la situación de la salud, vigilancia de la salud pública, investigación y control de daños en la salud pública, promoción de la salud y demás. ¿Okay? Esas fueron todas propuestas para tratar de cubrir lo mejor posible las necesidades de la salud de la sociedad, después de haber buscado cuáles eran las necesidades y las situaciones particulares de la sociedad. Y de hecho voy a mencionar unas cuantas que consideré que eran una de las más interesantes de las 11 que mencionan. Primeramente, la primera, que es el monitoreo, evaluación y análisis de la situación social. ¿Esta en qué consiste? Nos menciona que consiste en evaluar la situación de la salud, sus tendencias y determinantes, identificando desigualdades y brechas en riesgos y accesos a servicios. Es justamente lo que mencionamos en muchas ocasiones ahorita. Esta primera propuesta se encarga en decir que activamente se va a estar buscando estas brechas, estas desigualdades y faltas de acceso para las comunidades a la salud y buscar maneras de cómo solucionar esto. Que si yo ya detecté que para esta cierta comunidad no tiene tan fácil el acceso a ciertas facilidades de la salud, ok, ya lo detectamos, ahora ¿cómo podemos solucionar esta situación? Es una de las propuestas dadas. También se encuentra en la propuesta número 3 la promoción de la salud, que no me acuerdo si lo mencioné, pero
en otro de los determinantes sociales se encuentra la falta de educación. Por ejemplo, lo que podría llevar a cometer adolescentes a cometer actos sexuales de riesgo simplemente por el desconocimiento total de qué podría suceder si no usan condón, de qué enfermedades podrían pues obtener estos al llevar una conducta sexual de riesgo. Así que para una manera de solucionar esto es obviamente la educación de la salud, y esto se abarca en la promoción de la salud. ¿Qué nos cuenta? Consiste en desarrollar acciones de educación y comunicación social para promover estilos de vida y conductas saludables. Como ya se detectó que una de las carencias en la sociedad es la falta de conocimiento de distintas enfermedades y de cómo cuidarse a ellos mismos, pues una solución a esto es promover la salud, ya sea promover un estilo de vida saludable y simplemente dando a conocer información acerca de pues, enfermedades bastante comunes. Y el último punto que me gustaría hablar acerca de las funciones de la salud es el punto número 8, que más que a la sociedad, este sí nos abarca a nosotros como futuros practicantes de la salud, que nos dice desarrollo de recursos humanos y capacitación en la salud pública. Esta dice que hay que promover la educación y capacitación del personal de salud pública para que identifique las necesidades de servicios y de atención de la salud, enfrente con eficiencia los problemas de la salud pública y evalúe adecuadamente las acciones de salud pública. Este punto se enfoca más que nada en, pues, capacitar de manera adecuada, preparar a los futuros médicos y cualquier persona que vaya a estar en el ámbito de la salud para que pueda, pues, cuáles puedan ser del paciente, más allá de simplemente la consulta de que, doctor, me duele la cabeza, ok, perfecto, tenga este medicamento, adiós, espero que se mejore. No, consta en preparar mejor a las personas que van a estar en este ámbito de la salud para que puedan reconocer estas situaciones sociales y sepan no estar pendientes. Tal vez ellos no puedan hacer mucho, pero sí podrían preguntar a su paciente en ese momento de que si hay algo más que no le permita llevar de manera adecuada su tratamiento, si hay algún otro problema que lo aqueje, además de que fue para saber más que nada cuál va a ser pues su entorno social más que solamente el de salud. Y ok, pues, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, Lucy. Acuérdense lo que les he dicho. Pilares fundamentales de su práctica médica y que se hilvana totalmente con esto que estamos manejando. Por eso mi interés en recalcar los puntos que yo por necesidad tengo de comunicarles a ustedes. 1, triada, agente, huésped y medio ambiente. 2, historia natural de la enfermedad. 3, promoción para la salud. 4, educación para la salud. ¿Les cuadra esto? Sí, doctor. ¿Verdad que sí? Es lo que decía su compañera. Toda esta parte de salud pública tiene que ver básicamente con la capacidad que ustedes tengan de ver, de pararse y ver no solamente, ¿sí?, a la persona que está frente a ustedes, como dice la compañera, oye, tengo dolor de cabeza, toma esto, sino también, oye, ¿cuál es su entorno? ¿Ok? ¿Cómo está la parte de su medio ambiente? ¿Ok? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo voy a enfrentar toda esta situación de salud si solamente le doy, como dice su compañero, un paracetamol, le digo que te vaya bien y regresa a la próxima? ¿En qué hice mi práctica médica diferente? Hay que hacer la diferencia, jóvenes. Y lo que dice su compañera, tenemos que capacitar y promover a las generaciones. ¿Quién es la generación futura de médicos? Nosotros. Ustedes, pero por supuesto, ustedes. Y están a mitad de camino. ¿Ok? Ustedes y están a mitad de camino. ¿Ok? Muy bien, adelante. Ok, y con esto ya sería todo de esta primera parte de determinantes sociales de la salud. Ahora pasamos con historia natural de la enfermedad. Antes de que sigas, ¿alguna pregunta, jóvenes? Interesantísima la presentación. Muy bien, qué bueno que está grabada.
y luego la compartan entre ustedes porque hay que repasar todas las presentaciones que hemos hecho y sacar las partes medulares para poder tenerlas como un acervo bibliográfico para ustedes. Adelante. Ok. Primeramente, vamos a empezar con la definición de qué es la historia natural de la enfermedad y nos dice, la historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso cuando se abandona a su propio curso. Es muy importante recalcar que la historia natural de la enfermedad hace referencia a cuando la enfermedad inicia, se desarrolla y termina, pero sin ningún tipo de intervención. Se recalcó mucho en la bibliografía, que es cuando no se recibe ningún tipo de tratamiento. Cuando la enfermedad está y recibe un tratamiento, lleva otro nombre, y ese nombre es curso clínico. Cuando si hay intervención de algún tipo de medicamento, de tratamiento, ese ya sería un curso clínico. Como tal, la historia natural de la enfermedad hace referencia a cuando, pues como tal, se deja que la enfermedad le dé al paciente, se desarrolle y se solucione por sí misma, ya sea esta solución, pues que se recupere, que lleve a una enfermedad más grave o que incluso muera la persona. Pero lo importante es que este no lleva un tratamiento. A ver, siguiente. Ok. En esta, de la historia natural, primeramente nos habla de un modelo tradicional en donde va a haber un inicio y fin del proceso. Nos dice, el proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, discapacidad o incluso la muerte de la persona. Es aquí lo que decía el doctor de nuestra tríada, en donde tenemos a un huésped, tenemos al ambiente y pues a la gente que va a atacar. Ahorita les explico mejor, pero tenemos etapas. En el modelo tradicional habla de 2 etapas de la historia natural de la enfermedad, que es la prepatológica y la patológica. La prepatológica, pues como su mismo nombre indica, es antes de la enfermedad. Es el momento en donde todavía se encuentran interactuando el agente, el ambiente y el huésped, pero no se ha roto el equilibrio todavía. Todavía como que no ha cedido ninguno de los tres. En el momento en el que ya sea que el agente sea un agente muy fuerte o que el huésped, pues sería la persona, se debilite por constancia o el ambiente lo propicie y se da este equilibrio, lo que generaría pues es la posibilidad de la enfermedad en la persona, y en este caso ya se acabaría la etapa prepatológica de la historia natural de la enfermedad, porque al romper el equilibrio se enferma la persona y ya empieza nuestra etapa patológica, que pues como su nombre indica es el periodo patogénico, es la parte donde el paciente ya presenta la enfermedad y nos dice, presentan se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Eso es lo que les había mencionado. Una vez que nuestro equilibrio se haya roto, una vez que el agente haya logrado efectivamente contaminar a nuestro huésped y ya se presenta la enfermedad, ese sería nuestro estímulo efectivo para iniciar la etapa patogénica de la historia natural de la enfermedad. Ok. A su vez, se divide, existen diversos términos que se basan en la historia natural de la enfermedad, que son subclínica, horizonte clínico y etapa clínica, que aquí en la imagen traté de mostrarlo un poquito más dinámico, pero el concepto de subclínica hace referencia a la fase de invasión de un agente causal a un huésped. Se presentan síntomas mínimos o generales cuyo diagnóstico suele poder confirmarse con exámenes o laboratorios. La etapa subclínica es el periodo de tiempo en el cual el agente está invadiendo al huésped aún. Es como un punto intermedio entre la fase prepatológica y la fase patológica. Es el punto en el que se está transicionando de etapa prepatológica a patológica. Es el momento en el que el agente está infectando a nuestro huésped. Es el punto en el que está, que está a momentos de pasar hacia la etapa patológica, ¿ok?
Normalmente aquí pues la persona no está consciente de que está enferma, no presenta ningún síntoma o signo, al menos grave. Si llegara a presentar alguno sería algo bastante leve y solo podría llegar a detectarse la enfermedad si es que se está en busca de ella o que sea el horizonte clínico es el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad. Marca el momento en el que la enfermedad es aparentemente clínica. Ok, el horizonte clínico ya se encuentra en la etapa patológica. No sé si logran apreciar la imagen, que en la parte de en medio dice periodo prepatogénico y periodo, patogénico, donde se puede ver al horizonte clínico ya en la parte del periodo patogénico. El horizonte clínico es cuando ya se enfermó la persona y ya evoluciona un poquito más de que presente el primer síntoma, que presente el primer signo, que ya se empiece a sentir mal la persona y esto ya sea notorio, es el horizonte clínico, el momento en el que ya es clínica la enfermedad, que ya es notoria. Y como tal, la etapa clínica en sí, se dice que comprende los signos y síntomas de una enfermedad, complicaciones, secuelas, daño, incapacidad, recuperación y cronicidad. O sea, sería todo el proceso ya donde ya se presenta la enfermedad con todo lo que se involucra, ya sea la complicación o mejoramiento de esta, la cronicidad que puede desarrollar o incluso la muerte de la persona a consecuencia de la enfermedad. Ok. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay que recalcar que este tipo de modelo de historia clínica lo que se enfatiza mucho es la prevención. Como ya habíamos mencionado, en la historia clínica de la enfermedad no se trata de enfermedad como tal, pero es muy importante conocerla para saber qué hacer en otras circunstancias. O sea, si ya conoces cómo se desarrolla la enfermedad, cuánto tiempo tarda en iniciar el horizonte clínico, cuánto tiempo permanece en el periodo subclínico, donde todavía no presenta activamente síntomas. Básicamente, si ya conoces cómo se desarrolla toda la enfermedad, o que dices, ya puedo tratarla porque ya la conozco mejor, ya podemos si básicamente se conoce la enfermedad, vas a saber mejor cómo tratarla. Ok, pero lo ideal, una vez que se conoce la historia natural de la enfermedad, es también establecer pues prevención, una prevención de que lo ideal sería pues evitar que sea la enfermedad, y para esto se van a establecer tres niveles de prevención en diferentes momentos de desarrollo de la historia de la enfermedad. Primeramente tenemos el nivel primario o nivel de prevención primaria. Este nos menciona que actúa durante el periodo prepatogénico de la enfermedad. O sea, que va a actuar durante el tiempo en que la persona aún no está enferma. Lo que va a buscar la prevención primaria es evitar que nuestro paciente desarrolle siquiera la enfermedad, prevenir que esto suceda. Y como decidido eliminar o a disminuir la cantidad o calidad de los factores de riesgos presentes en la comunidad. Esto sería como el ejemplo que ha mencionado mucho el doctor. Por ejemplo, el dengue, meses antes de que empiece la época del dengue, lo que se hace es pasar a cada casa a pues hacer el proceso de descacharrización para prevenir justamente que las personas puedan en un futuro desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque van a prevenir los sitios donde se suelen hacer los criaderos de mosquitos. ¿Okay? Aquí no estamos tratando la enfermedad, no es que ya le haya dado la enfermedad al paciente y ya la estamos tratando, no. Aquí es una prevención de vamos a evitar que siquiera haya posibilidad de que le dé al paciente la enfermedad. Consiste en disminuir lo mejor posible las posibilidades de que se enferme. ¿Ok? Y también se encuentra en esto la promoción de la salud, lo que ya habíamos mencionado de pues las campañas de educación de la salud que se puedan hacer, la información que se pueda dar de cómo prevenir ciertas enfermedades, por ejemplo con el COVID ahorita de mantener la sana distancia, el adecuado lavado de las manos, el uso de cubrebocas, son todos esos estrategias para prevenir que se presente una enfermedad. Después tenemos a la prevención secundaria. Nos menciona, estas medidas tienen como fin el lograr un diagnóstico precoz,
y un tratamiento oportuno y adecuado, además de limitar en lo posible la incapacidad y las secuelas que el proceso morboso pueda dejar. Esta se encuentra en la fase subclínica del periodo patogénico, ¿ok? Entonces, la prevención secundaria nos dice que ya se encuentra en el periodo patogénico, pero en la etapa subclínica. Si ya recuerdan, el periodo patogénico es obviamente cuando el paciente ya está enfermo, o sea, ya está infectado, lo sepa es porque recordemos que en la fase subclínica también hace referencia a cuando los signos o síntomas del paciente aún no son notorios, aunque ya el paciente no suele saber que está enfermo durante esta etapa y se podría pues dar el diagnóstico buscándolo activamente, aunque el paciente no crea que está enfermo, busca un diagnóstico, o sin que, no sé, en un chequeo que entre los exámenes descubra que el paciente está enfermo de una cosa que él no estaba consciente, ¿ok? En este periodo, perdón, en este periodo de prevención secundaria, justamente lo que se trata es pues, de dar esos diagnósticos tempranos a las enfermedades para que lo antes posible se empiece a dar tratamiento y que pues se logre solucionar la enfermedad lo más rápido posible, lo mejor posible, sin dejar que ésta evolucione más y pues para tratar de prevenir cualquier desenlace negativo para el paciente. Ok. Y por último tenemos a la prevención terciaria, que dice, este nivel está dado básicamente por la rehabilitación, ya sea física o mental, para lo cual debe proveerse de adecuadas facilidades para la del incapacitado para tratar de recuperar sus cualidades remanentes y reincorporarlo a sus actividades habituales. Ok, la prevención terciaria es más que nada cuando el paciente ya ha pasado bueno, más que nada el paciente no se logró curar tempranamente y aquí pues no nos queda más que nada que darle rehabilitación al paciente. Tratar de que de las secuelas que le haya dejado la enfermedad, tratar de reparar lo que sea que pudo haberse dañado durante el curso de su enfermedad. Ok. Bueno, eso fue lo que recalcó mucho el modelo habitual de la historia de la salud con respecto a la prevención. Ahora, también nos menciona otro modelo bastante similar, pero con algunas diferencias de la historia natural de la salud. Y de hecho, este es el que se observa en la bibliografía recomendada. Antes de que pases a ese, muy importante, sí, doctor. muy importante, Lucy, que se queden con esta imagen que presentó su compañera, prevención primaria, secundaria y terciaria, historia natural de la enfermedad, porque es donde nosotros podemos en nuestra práctica médica y con nuestros conocimientos hacer una intervención. La preventiva, ¿sí? En su momento la curativa y la que sigue para limitar el daño, que básicamente tiene que ver con rehabilitación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, este modelo que aparentemente se presenta sencillo es básico para mi formación y para mi práctica médica. ¿De acuerdo? Siguiente, Lucy. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, entonces, este modelo nos dice, este modelo asume que los casos clínicos de enfermedad pasan por una fase preclínica detectable y que en ausencia de intervención la mayoría de los casos preclínicos progresan a una fase clínica. Eso es bastante similar a lo que ya hemos visto, nada más que con ciertos enfoques diferentes. Aquí más que en concentrarse en la etapa prepatogénica y patogénica, se concentran en la fase preclínica y la fase clínica, que aquí en lugar de concentrarse en que el paciente se divide en no estar enfermo y ya estar enfermo, se divide en el paciente ya está enfermo, pero aún no es detectable, no es tan obvia la enfermedad, y el paciente está enfermo, o sea, sigue enfermo, pero ya es notoria la enfermedad, ya presenta signos y síntomas más detectables. ¿Okay? Y aquí en la pequeña imagen podemos ver cómo mostrar un poquito más. Nos dice,
Habla, ay, perdón, me moví. Habla de dos conceptos que son diferentes dependiendo de si habla de una enfermedad transmisible o no transmisible. Ok, porque este modelo sí nos va a especificar si estamos hablando de la historia natural de una enfermedad transmisible o no transmisible. Para una enfermedad transmisible hablamos del periodo de latencia de incubación, que nos dice, el periodo de latencia para una enfermedad transmisible es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. O sea, desde el momento en que entra el agente infeccioso al cuerpo de la persona hasta el momento en que ésta ya tiene la capacidad de infectar a otra, ¿ok? Es el periodo de latencia. Y el periodo de incubación de una enfermedad transmisible es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. Porque aquí podría ser que el paciente, pues, siquiera antes de presentar síntomas ya pueda tener la capacidad de infectar o viceversa. Así que sí son dos conceptos diferentes. El periodo de latencia es desde que pues entra el agente infeccioso hasta que el paciente se vuelva, pues, tenga capacidad de infectar a otros. Y el periodo de incubación es desde el momento de que se infecta el paciente hasta que presenta síntomas. ¿Ok? En caso de enfermedad transmisible. En caso de una enfermedad que no es transmisible, el concepto que va a cambiar es el periodo de latencia, porque obviamente en estos casos el paciente no se va a volver infeccioso. Dice, corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de síntomas. Aquí simplemente sería desde el momento en que pues, el paciente se infecta hasta que éste empieza a presentar síntomas. Aquí se salta el concepto de que se vuelve infeccioso porque justamente es para enfermedades no transmisibles. Ok. Aquí pues simplemente, no sé si se puede observar, pero es un pequeño gráfico donde se muestra todo la historia natural de la enfermedad, incluyendo el periodo de latencia y el periodo infeccioso. Ok. Ahora bien, ahora sí es que se va a desglosar un poquito la imagen que habíamos mencionado previamente acerca de la historia natural de la enfermedad de acuerdo a este modelo, que lo divide principalmente en una fase preclínica y una fase donde va a marcar diferentes puntos a lo largo del desarrollo. Primero tenemos el punto A, que nos menciona que es el comienzo biológico de la enfermedad, ¿ok? El punto A se encuentra en la fase preclínica, o sea, cuando el paciente ya está enfermo, pero aún no presenta pues signos y síntomas muy notorios. Y el punto A hace referencia como al inicio de la enfermedad. Ok, punto A inicio de la enfermedad. Y nos menciona que a menudo en este punto todavía no se puede identificar la enfermedad porque, pues recordemos, se encuentra en la etapa subclínica. Luego tenemos al punto punto P. Dice, dice, en algún punto de la progresión del proceso de la enfermedad, es el punto P. Podrían obtenerse pruebas patológicas de la enfermedad si estas se buscaran mediante cribado de la población o por un médico, probablemente durante un examen de rutina. O sea que el punto P es simplemente una progresión de la enfermedad, o sea, de la historia natural de la enfermedad, en donde ya si es que hay algún tipo de examen, si algún médico está en busca de la enfermedad o simplemente es un examen de rutina y pasa en contra de la enfermedad, puede haber pues la detección de esta, ya se puede detectar. El punto S es como el punto en el que el paciente ya presenta signos y síntomas y es el punto de transición entre la fase subclínica a la fase clínica. O sea, desde el punto de la fase subclínica, recordemos que el paciente ya está enfermo, simplemente no está notorio. Y la fase clínica es cuando esto ya es notorio. Y como el punto S es el punto cuando se empiezan a presentar los signos y síntomas, como tal es el punto de transición, como que va a marcar el paso de la fase subclínica a la fase clínica, perdón. El punto M nos menciona que es el punto en el cual el paciente puede buscar asistencia médica y el punto D como tal es cuando
pacientes cuando después de los exámenes médicos, después de que ya el paciente ya presenta signos y síntomas, ya se le realizaron exámenes, ok, le dicen, ok, usted tiene tal enfermedad. Simplemente eso indicaría el punto E. Y como resultado, como ya habíamos mencionado, las enfermedades suelen pues, ya sea conllevar ya sea a la cura, al control, a la discapacidad o a la muerte de la. Lo único que no me queda claro, doctor, es por qué aquí sí menciona el tratamiento como parte de la historia natural de la enfermedad, ya que nos fue mencionado antes que no debería de ir tratamiento. Lo que pasa es Pero que fuera... aquí te lo muestran como el tratamiento puede hacer la diferencia en la continuación de la historia natural de la enfermedad. ¿Estás de acuerdo? Tanto en transmisibles como en no transmisibles. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Si yo doy tratamiento en una no transmisible, a ver, diabetes mellitus, ¿ok? Yo doy tratamiento, ¿sí? ¿Qué evito con un control en un paciente, en el control óptimo de un paciente con diabetes? ¿Sí? La historia natural de la enfermedad, ¿a dónde me lleva? ¿Sí? Me lleva a nefropatía, ¿sí? Me lleva a vasculopatía, me lleva a problemas neurológicos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Si yo hago una intervención, puedo disminuir la velocidad de presentación de esa historia natural o complicaciones de la enfermedad. Se queda. Y en una infecto contagiosa, si yo hago una intervención, sí, y doy un tratamiento con antibioticoterapia o doy un tratamiento porque ya estoy en la etapa de signos y síntomas, buscar una atención médica, tengo un diagnóstico e hice un tratamiento. ¿Ok? ¿Se modifica? Sí, claro. Por supuesto que se modifica. Pues queda claro, la intervención dentro del tratamiento la presentan aquí porque puedo modificar, ¿sí? La historia natural de la enfermedad, ¿sí? Como de la A a la Z, como se presentaría sin ninguna intervención. ¿Quedamos? Sí. ¿Sí? Lucy, Sí, ¿quedamos? doctor. Muchas gracias. Bien, adelante, por favor. Sí, sí, doctor. Ok, y eso ya sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Joaquín va a continuar. Muchas gracias. Excelente, muy bien, Lucy, te felicito, muy bien, ¿sí? Bien documentado, muy claro. Gracias, doctor. Bueno, pues ahorita vamos a pasar a la segunda parte de toda esta plática y primero quiero hablar sobre la promoción para la salud. La OMS nos dice que es el proceso que va a permitir a las personas incrementar el control sobre su salud. Pero bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Pues realmente es para la prevención, muy importante, de las causas primordiales de los problemas de salud y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues la OMS nos dice que hay una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales que se van a destinar a proteger la salud y la calidad de vida individual. Siguiente, por favor. Dale, otro, por favor. Bueno, pues ahora para estas intervenciones vamos a necesitar tres componentes esenciales. Primero, la gobernanza sanitaria, que es volver la salud un aspecto central de la política del gobierno que se encuentre rigiendo. Esto se va a significar que se debe tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas las decisiones que el gobierno tome y dar prioridad a las políticas que eviten que la gente se enferme o lesione. Uno de estos casos puede ser, por ejemplo, las campañas de descacharrización que se hacen en la temporada de lluvias o la política que se aplicó recientemente con los damnificados por el huracán Delta que acaba de pasar, con la aplicación del plan DN3. Estas políticas se tienen que centrar en preservar o mejorar la calidad de vida de las personas. Algunas políticas también que se han instalado a lo largo de la historia es, por ejemplo, con los cigarrillos, cuando se empezaron a aplicar imágenes sobre los efectos dañinos que podían tener y que realmente sí tuvo cierta aceptación en la cual se redujo, pero pues las personas siempre son tercas y al final siempre lo seguían consumiendo. Y un caso reciente pues es la nueva aplicación de la ley que se hizo en Oaxaca, en donde se prohibían a los niños
el consumo de sustancias y productos con exceso de azúcares. Después pasamos a la educación sanitaria, que es adquirir los conocimientos, aptitudes e información. Pues realmente una sociedad informada es una sociedad consciente. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, pues esto se relaciona también con el caso de Oaxaca y los ejemplos más obvios, pues es que nos van a permitir tener una mejor decisión sobre la alimentación, por ejemplo, sobre los servicios de salud que necesitamos. Y esto va a permitir una oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno para demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando. Una sociedad que está educada va a ser una sociedad que va a poder demandar al gobierno para mejor calidad de vida. Y bueno, ciudades saludables. Las ciudades saludables, en última instancia, van a generar un mundo más saludable. Y una parte esencial de esto es la planificación urbana saludable y poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y centros de atención primaria. Aquí es algo que no se respetó, por ejemplo, con las concesiones que se le dieron al grupo Sadassi en las Américas, pues que el fraccionamiento se encuentra actualmente inundado porque la zona realmente no era habitable. Entonces, esa es una medida que no se aplicó. Siguiente, Lucy. Bueno, ¿quiénes son los responsables de administrar estas políticas? Pues son los titulares de las jurisdicciones sanitarias. Como habíamos hablado en clases anteriores con el doctor, existen jurisdicciones sanitarias que se van a encargar de coordinar las acciones que se realicen en diversas comunidades. Por ejemplo, en el estado se encuentra seccionado en las 3 jurisdicciones, 1, 2 y 3. Y aquí se van a encargar los titulares de las mismas jurisdicciones, el personal responsable de los programas, el personal de los centros de salud. Bueno, en el personal de los programas, en cuanto a sector salud, pues existe un promotor de salud. Y el personal de los centros de salud, pues va a ser de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar, ya sea odontólogo, nutriólogo, enfermería, etcétera, y con el apoyo de los responsables estatales. Cuando se van a dar pláticas, por ejemplo, en las escuelas, pues es necesario que los directores o profesores de las mismas permitan la intervención del personal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora me gustaría orientar un poco la plática respecto al sector salud, la Secretaría de Salud. Y es que en cuanto a la Secretaría de Salud se realizan 3 jornadas que, bueno, algo que no mencioné al principio, es que la promoción de la salud va ligada siempre a los lineamientos de la salud pública. Tratan de cumplir con los objetivos que se han implementado a nivel global de la salud pública y es por esto que se realicen 3 jornadas de salud pública con campañas que van a incluirse en la promoción de la salud. La primera jornada va del 23 de marzo al 3 de abril y principalmente se centra en la prevención de enfermedades por temporada de calor, como son las enfermedades diarreicas, por deshidratación, los golpes de calor, y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Pues, principalmente en temporada de calor serían los mosquitos. Después sería la segunda jornada, que es del 15 al 26 de junio, y va la prevención y promoción de la salud para hombres y mujeres, donde también se centra la de los niños y la de los adultos mayores, y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Igual, las enfermedades, como recordemos en epidemiología, las enfermedades que se manifiestan según los lapsos. Y perdonen que está pasando un vendedor de chicharrones por aquí. Bueno, tenemos después la tercera jornada que va del 19 al 30 de octubre y es la lucha contra la obesidad, acciones para temporada de frío y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Aquí principalmente se centran en las enfermedades, por ejemplo, influenza, la gripe común, enfermedades que se dan en temporada de frío. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas de las campañas que van encaminadas a la salud pública es la salud reproductiva, la prevención de accidentes, salud bucal, salud mental, la prevención prevención y control del VIH y SIDA, las campañas de donación de sangre. Algo reciente que está sucediendo ahorita es la vacunación, por ejemplo, para la influenza y el calendario de efemérides, como hoy que es el Día Mundial contra el cáncer de mama. Siguiente, por favor.
Pues durante estas campañas se realizan diversas actividades. Todas estas actividades van a estar encaminadas a brindar información sobre las efemérides o campañas vigentes, por ejemplo, como el cáncer de mama, que se instalan algunos spots o anuncios en la tele, o también hay ciertos espacios en los centros de salud donde se imparten talleres o clases respecto a esto. Está la enseñanza técnica del cepillado en espacios escolares, en la campaña de salud bucal, los talleres sobre educación sexual y consumo de sustancias psicoactivas, esto es para la salud de los adolescentes. Y bueno, como ahorita estamos en el cáncer de mama, pues está el tamizaje del cáncer de mama, cuello uterino, la prueba del BPH y pues también está, por ejemplo, las mastografías gratuitas. Siguiente, por favor. Bueno, pasando ya de la promoción de la salud, hablemos un poco de la Carta de Ottawa. Esta se publicó o se realizó se redactó en la Conferencia para la Promoción de la Salud, la primera que se llevó a cabo en 1986, pues en Ottawa, Canadá. Siguiente, porfa. Esta carta iba encaminada hacia los objetivos que se tenían planteado en la conferencia. Estos eran la salud para todos en el 2000. Y aquí es algo curioso, ya que mencionaban salud para todos, sin embargo, durante su redacción se tomó en cuenta la conferencia realizada en los años 70 en Kazajistán, pero solo se tomaban en cuenta factores que aquejaban a países de primer mundo y muy pocas necesidades que realmente había en los países tercermundistas. ¿Y qué es realmente la Carta de Ottawa? Bueno, pues es un documento dirigido, como ya mencioné, a la salud, el objetivo de salud para todos en el año 2000. Y esa es una respuesta a la necesidad de acercamiento a múltiples problemas de salud. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué incluye la Carta de Ottawa? Pues fuera de lo que ya mencionamos, porque realmente esto va encaminado a la promoción de la salud y están todos los aspectos que habíamos visto antes, como la gobernanza sanitaria, la educación sanitaria y ciudades saludables, pues están los prerequisitos para la salud. Es necesario paz y educación, una vivienda digna, alimentación y ecosistema saludable, así como una equidad y justicia social. Todo esto va a encaminar a que las personas tengan una mejor calidad de vida y por lo tanto una mejor salud. Siguiente, por favor. Y bueno, algo interesante que está al final de todo este documento es el llamado a la acción internacional. La Carta de Ottawa ¿cómo se diría? Estipula que el apoyo a los distintos países es necesario para que se puedan establecer programas y estrategias dirigidas a la promoción de la salud. Como sabemos, fue una conferencia internacional, por lo tanto, solicita que los países se unan para poder desarrollar lineamientos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y es aquí también donde entran los objetivos de salud a nivel global para la salud pública, en los que los principales estaría como incrementar la eficiencia y efectividad de los sistemas nacionales de salud, que la mayoría de la población acceda a los servicios de salud, la satisfacción de los ciudadanos y el uso eficiente del presupuesto. Siguiente, por favor.